Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, con la finalidad de mover estas creencias que tenemos todavía en la actualidad sobre los mitos de la sexualidad y que nos limitan básicamente lo que es el placer o el desarrollo hacia nuestra persona, hacia nuestra plenitud, hacia nuestra expresión y demás. Pero antes de empezar o avanzar en esto, quisiera preguntarles qué entienden por un mito. Es una palabra que usamos coloquialmente, pero ¿qué dice? Lo que nos heredaron de dicho. Es una creencia, ¿verdad? Es una herencia generalmente cultural que damos por hecho, que ni siquiera cuestionamos, que así fue, así la trasladamos, la tomamos, la vivimos, la creemos y todavía más aún la seguimos heredando, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una cadenita que alguien tiene que parar, que alguien la tiene que romper para hacer las cosas diferentes. Muy bien. Todo es una herencia cultural, que además el mismo sistema nos jala. Vamos a hablar en este principio de México. Por estados hay diferencias, ¿verdad? Como que la gente del norte tiene fama de ser un poco más abierta, o la gente de donde hay costa también al menos es la creencia de que es un poco más abierta. Las personas que vivimos al centro de la República, pues somos un poquito más reservados, vamos a utilizar esa palabra. Entonces es una herencia que nos va determinando y nos va enseñando. Los hombres pueden hacer esto o, más aún, deben hacer esto. Una cosa es la autorización y otra cosa es la asignación. A ver, por favor, díganme algo de estos mitos, estamos hablando de mitos, que el hombre sí puede hacer. Andar en la calle por ejemplo, ¿verdad? Otro mito, de lo que no puede hacer, algo que un hombre no puede hacer. lavar los trastes. Lavar los trastes, por supuesto, ahora es un gran conflicto entre las parejas en la repartición de labores, ¿verdad? A partir de la liberación femenina es como quieren equidad. Si la mujer coopera económicamente, bueno, pues también, por supuesto, se vale nivelar los quehaceres domésticos que hay que hacerlos, ¿verdad? Pero ¿cómo van a lavar trastes? ¿Qué más no puede hacer? Llorar. Llorar. Esa es una de las cosas súper importantes que no se le permite al hombre, o que le enseñaron desde muy pequeño, que los hombres no lloren. Y bueno, aquí podemos empezar con toda este conflicto emocional de toda la restricción que tenemos y que no nos permite ser libres. Dice, en el proceso de identificación e integración del cuerpo asignado, se nos da la forma y maneras de pensar, pero sobre todo se nos reprimen las emociones como la ira, el miedo, la tristeza. Es aceptable sentirlas y manifestarlas, aún para nosotros, solo si tenemos el cuerpo correspondiente al sexo que le es permitido. ¿Ustedes saben cuáles son las 6 emociones auténticas con las que nacemos, las que no aprendemos, las que compartimos con todos los mamíferos? Son parte de nuestra naturaleza. ¿Quién me las dice? Aquí hay creo que 4. El miedo, Miedo, la ira, la tristeza, sí, la alegría. Son como derivados de la ira. El miedo, que es el temor. El placer es otra y nos falta otra. el instinto. El instinto es parte de nosotros, lo tenemos, lo desarrollamos y lo vamos depositando en diferentes actividades. Que después hay instintos primarios y luego son pulsiones de vida. El afecto, el contacto de persona a persona, la nutrición que hay, lo bien que nos sentimos cuando somos tocados, ¿verdad? Y a ver, por favor, díganme, estamos hablando del cuerpo asignado, es decir, dependiendo del cuerpo que yo tenga, está la creencia o heredamos la creencia de que podemos vivir cualquiera de estas 6 emociones, pero resulta que las tenemos divididas. Si soy mujer,
¿qué se me permite? Y si soy hombre, ¿qué se me permite? A ver. Por ejemplo, con hombre, el placer. El placer, por supuesto. La ira. El hombre sí puede sentir placer, puede, entiéndase por placer, y aquí lo manejan en la parte sexual, pues puede tener sus deslices, ¿verdad? Pues es hombre, total, ¿qué importa? Ahí ya veremos qué hacemos con las herencias de enfermedades sexuales, pero pues es hombre, pues hay que entender. Ok. La ira, decía por acá, la ira también es permitida para el hombre. ¿Y cuál otro? ¿El vicio? Pero no es una emoción auténtica. Se ve, es más permitido ver a un hombre tomado, por ejemplo, que a una mujer, ¿verdad? Que también tiene que ver con esta parte de asignación, pero no es una emoción. Entonces, placer, ira, ¿y cuál otro? Afecto. Del hombre. El afecto. A ver, yo les pondré un ejemplo tomando esto. Si yo soy hombre y él es hombre y lo abrazo y le doy un beso y lo saludo, ¿se vale? No, ¿verdad? Fíjense, los hijos, los adolescentes, varones, ¿cómo a qué edad dejan de besar a su papá? A los 10. A los 10, ¿verdad? En el mejor de los casos, por ahí de los 14 años, como que ya el papá se resiste y el niño también como que ya no lo ve bien, porque como somos hombres y tenemos que saludarnos fuerte y en la espalda. Entonces, el afecto no es permitido para los hombres, es para las mujeres. ¿Cuál es la otra del hombre? ¿El miedo de quién es? La mujer. El miedo es de la mujer, ¿verdad? Lo hablábamos hace un momento. El afecto es de la mujer. La tristeza es de la mujer, ¿verdad? Qué amolada nos pusieron de no ser por el afecto, que si lo combinamos un poquito con el placer, pues ya no nos va tan mal. Pero eso de la tristeza y el miedo, pues qué cocoliza nos pusieron. Como que no nos dan chance o no nos hemos dado chance de vivirlo de otra manera. ¿Cuál es la alegría? La alegría. La alegría también es del hombre. Pudiéramos pensar que las mujeres nos permitimos vivir en alegría, pero yo les pongo un ejemplo. Imagínense a ustedes tomando un cafecito allí en Vips, platicando muy rico con sus amigas, y de momento empiezan a contar chistes o se empiezan a comer a alguien por ahí y se carcajean. ¿Se lo permiten? No, es mal visto. Es muy mal visto, ¿verdad? Estar locas o que las callen o que les pasó o cosas por el estilo. Pero si fueran hombres, los escandalosos, ay, hombres tenían que ser, ¿verdad? Entonces, la alegría aparentemente también dicen que de nosotros, pero en realidad en su máxima expresión, que es la carcajada, movernos, subirnos, levantar los brazos, no nos lo permitimos, está reprimido. Y entonces de aquí partimos en cuanto a estos mitos y esto que se nos permite. Nacemos con las 6, pero vivimos 3 y 3. Desde ahí estamos limitando nuestro placer, nuestra plenitud, nuestra expresión. Entonces, bueno, ustedes que están aquí, que quieren algo diferente para sus vidas, pues yo les invitaría a que se permitan vivir las 6 y que enseñen a sus hijos a vivir las 6 emociones en plenitud, con responsabilidad